El universo está de moda no solo porque es apasionante y nos encanta, sino porque la humanidad está en una abierta decisión de volver al espacio y ya no solo a la Luna, como sabemos que se va a retomar pronto, sino también a Marte. Ese es el gran proyecto. Durante los últimos años hemos visto los lanzamientos que están explorando y viendo las posibilidades de qué manera nosotros podemos llegar a Marte, incluso con un asentamiento. Y es por eso que hoy queremos aprovechar esta conversación en el marco de Congreso Futuro 2022 con Luciana Tenorio. Usted dirá, ¿me van a presentar a un astronauta? No, le voy a presentar a una arquitecta, pero una arquitecta que está trabajando justamente en ver cómo podríamos vivir en Marte, o en qué cápsula podríamos sobrevivir en un entorno tan hostil. Ella es miembro de Mars Project de la Universidad de Tokio, es candidata a doctora en la Facultad de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Tokio y trabaja con la Agencia Espacial Japonesa JAXA desarrollando estructuras desplegables para Marte y la Luna. Bienvenida, Luciana. Muchas gracias, primero, por la invitación. Gracias por querer hablar con Futuro 360. Me encanta tu caso porque Congreso Futuro tiene una misión hace mucho tiempo que es tratar de incentivar el cruce entre las disciplinas. Y tú eres como la encarnación de eso, ¿verdad? ¿Quién diría que para hablar de Marte íbamos a estar hablando con una arquitecta? Y desde ese punto de vista quisiera conocer cómo ha sido tu cambio de campo o tu avance hacia este otro lugar, hacia la idea de construir ya no en la Tierra, sino en Marte. Pues en verdad se fue dando rutinamente a través de los años. Yo comencé siendo como una arquitecta normal, haciendo edificios, casas multifamiliares, y creo que fue como que cuando estaba terminando la carrera de arquitectura, me fui a hacer mi último año a España, y en ese año ocurrió el gran tsunami, el terremoto en Japón. Y todos los arquitectos e ingenieros civiles comenzaron a hablar sobre cómo las tecnologías podían ayudar en este caso para rescatar personas y cómo construir esas casas más rápido. Y fue para mí la primera vez que me puse a pensar que la arquitectura no solamente era construir una casa bonita o un multifamiliar, sino iba un poco más allá. Y ese fue mi primer acercamiento a que la arquitectura en realidad no tiene estos límites que a veces nos estamos pensando. Y a raíz de eso comencé a meterme un poco más en tecnologías emergentes y a leer un poco más lo que estaba pasando. Y luego apareció esta tripulación que fue al desierto de Utah, y me puse a pensar, también eran arquitectos acá, ¿quién diseña estas bases? Y me puse a hacerme varias preguntas, y eso me fue llevando un poco por el camino de este nuevo rubro que es arquitectura espacial. Ahora, nos hacemos muchas preguntas. La primera y lógica es, ¿qué de distinto tiene construir en la Tierra de construir en Marte? ¿Qué chips tuviste que agregar a tu ecuación para poder construir en Marte? Pues hasta el día de hoy sigo investigando porque el rubro del espacio es algo que se va actualizando día a día y cada vez llega nueva información, la información va cambiando. Entonces, depende de muchas disciplinas para saber, tuve que leer mucho. Llegó un punto en el cual yo, como estudiar arquitectura en el comienzo, pensé que solo como arquitecta no tenía lo suficiente para traer a ese nuevo rubro del espacio, y estudié una carrera de ingeniería aeroespacial, mi doctorado en ingeniería aeroespacial, para poder estar a la altura, o en todo caso contar con los requerimientos necesarios para poder diseñar en el espacio. Y eso trae un montón de dificultades, como leer sobre la radiación. La radiación es muy diferente, estamos sin una atmósfera o con una atmósfera muy ligera, el respirar, pues caminar con un tema de que la gravedad no es muy similar, el conteo de los días es diferente. Entonces, desde ese punto de vista, la construcción en concreto, porque el desafío de llegar a Marte no es solo construir un lugar donde uno podría pensar en un búnker como pensamos en la Tierra, ¿verdad? Algo muy sólido, muy hermético,
muy grande, que tiene un súper aire acondicionado al estilo marciano, digamos, una MOXIE gigante, ¿verdad? Esta máquina que produce oxígeno, pero gigante. Pero el otro problema es llegar a Marte con esos materiales, ¿verdad? Entonces, ¿con qué tipo de materiales se trabaja en Marte? Pues hay varias cosas. Para empezar, lo que mencionas del búnker, se pensaba en que en realidad tenemos que estar subterráneos. Hay los diálogos que dicen, pues, para no enterrarnos y generar que el humano tenga una conexión con el exterior, claro, para no sentirnos aislados en realidad, que ocasionan muchos problemas psicológicos. Entonces hay nuevas propuestas de materiales permeables, o construir, por ejemplo, con las capas subterráneas del hielo, y eso, porque podemos construir en 3D, digamos, en vez de utilizar un concreto o el regolito marciano, podemos utilizar hielo y construir como iglús. Ahora este iglú va, obviamente, con una capa, una membrana para que no se Esa era la pregunta, ¿por qué no se derrite en Marte? El clima es muy frío, es muy, muy frío. Entonces, en realidad, tenemos que... Pero a la vez es muy desértico, es muy parecido al desierto de Atacama de nosotros. Sí, de hecho, como que el regolito marciano tiene las propiedades parecidas al desierto de Atacama. Pero sí, el agua contiene una alta cantidad de hidrógeno, y el hidrógeno es una buena defensa contra la radiación marciana. Entonces, por eso el agua es un buen compuesto en realidad para generar esta barrera y proteger a los astronautas contra la radiación. Oye, me interesa mucho el tema de los nanomateriales. Nosotros desde la divulgación científica que buscamos hacer, nos estamos encontrando permanentemente con nuevos materiales que tienen propiedades como superpoderes, ¿verdad? Recuerdo hace unos años atrás la exposición de una persona que trabajaba específicamente en grafeno y que era como ultra liviano, ultra fuerte, ultra todo, ¿verdad? Era como un super material. Y desde ese punto de vista, ¿algunos de esos supermateriales o estas nanopartículas están siendo utilizadas en estos proyectos marcianos? Pues se utilizan para los trajes de los astronautas, que tienen varias capas, tipo para insulation y para mantenerse herméticos. Y sí, también se utilizan para... creo que el último proyecto que se llevó al espacio como prototipo fue uno que se llama el Big Airlock, que es como que fue una descompresión que se infló en el espacio al costado de la estación espacial, y esto llevaba estas capas de nanomateriales que mencionas. Son diversos materiales, cada uno cumple una función. Unos tienen para retener el calor, otros para que no sobrecaliente por la maquinaria que lleva el interior, otros para conducción. Son como, si no me equivoco, son como 7 capas de diferentes materiales. Y estos también, nosotros probamos también con nanomateriales y con lo que vendría a ser su homólogo en un material más barato, digamos, para hacer las pruebas. Oye, y esto que decías, o sea, en el fondo, si pensamos en construir en Marte, lo que ustedes realmente están pensando es encontrar los materiales allá, más que llevarlos desde la Tierra. ¿Qué es lo que tenemos que sí o sí llevar de la Tierra, o en realidad todo existe en Marte para poder armarse una casa? Ya quisiéramos que existe en Marte. Hay como un par de etapas. Entonces, digamos que la primera etapa es de exploración, como que el primer viaje es un viaje corto, temporal, en el cual nosotros, de repente, lo ideal es mandar, para que no se tome mucho tiempo, mandar una cápsula comprimida y ahí venga, digamos, este hábitat, que se desdoble y que se abra, que una sea carpa. ligero. Como una carpa, exacto. Y esto pues se infla ya, viene la tripulación, hace su experimento, recoge muestras y se regresa. Y el otro es para habitarlo, pero ya un periodo más largo. En ese periodo, y que luego se iría a la urbanización o algo así, ya habría que encontrar materiales allá. Se hacen pruebas actualmente en NASA, por ejemplo, y en la Agencia Espacial Europea,
con materiales parecidos a generar una especie de concreto. Entonces, se trabaja con materiales de allá. Utilizamos, por ejemplo, la tierra de allá, que es el regolito, y este compuesto pasaría a través de una impresora 3D y se imprimen Placas, ladrillos. Los muros, en realidad. Ajá. Entonces, esta máquina gira sobre un eje y va levantando el muro. Entonces, hacen pruebas para perfecto. saber cuánto tiempo demora Una en sola levantar. pieza. Exacto, Perfecto. en levantar un piso, 2 pisos. Y eso es en realidad, se llevaría la maquinaria, digamos, la impresora 3D. Eso es lo Buenísimo. más pesado. Oye, qué interesante. Tú también trabajas en la Luna y nos queda poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte, porque la Luna igual es probablemente el paso previo para llegar a Marte, ¿no? Existen ya muchas definiciones de los científicos de que si nosotros logramos establecer una base en la Luna, es más probable que logremos llegar a Marte, ¿verdad? Porque el Claro. esfuerzo del despegue es muy grande, gasta mucho combustible, llevas mucho material que en realidad no necesitas para el viaje, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se quiere construir en la Luna? O sea, por el momento yo trabajo en la Luna básicamente porque lo que tú mencionas y además la Agencia Espacial Japonesa tiene muchos estudios de los túneles subterráneos y los cráteres. Entonces, al tener eso ya es un beneficio porque sabemos más o menos a qué nos estamos enfrentando en temas de niveles de la Tierra. En ese caso, estamos haciendo un diseño de origami con patrones de origami para poder desplegarlo bajo la atmósfera de la Luna. Pero, y este sistema está basado en origami, pero lo que queremos hacer para que sea un inflado de espacio, hemos cambiado y hemos creado curvas en un panel de origami. Origami significa... ¿Por qué es importante que se infle despacio? Para la presión, la diferencia y la Ajá. presión. Nosotros tenemos acá en la Tierra una presión baja, pero cuando vayamos al espacio, digamos, no hay atmósfera. Entonces, para sobrevivir, la diferencia de presión dentro y fuera es muy, muy alta, por lo cual este hábitat tiene que resistir una gran cantidad de presión que va a estar empujando hacia afuera. Entonces, es importante diseñar estos patrones de origami, en este caso, para que resistan no solamente el material, sino el diseño del patrón es muy importante. Genial. Oye, y ¿cuál es para ti como lo que más te sorprendió de los estudios a los que has podido acceder sobre los túneles de la Luna? No sé, un material que te mostraron, la densidad del piso, no tengo idea, porque me acuerdo que el año pasado, el antepasado, supimos de esta como especie de moco verde, ¿verdad? Que trajeron del lado oscuro de la Luna, o que encontraron en el lado oscuro de la Luna, y que era muy particular, ¿no? A mí me sorprendió mucho cómo lo describían, era como una cosa fangosa, verdosa, rara. ¿Qué cosa te ha sorprendido a ti de lo que has podido aprender de la Luna? Pues hay diversas cosas que he visto. Por un lado tuvimos una colaboración con el MIT Media Lab y han construido uno de esos taladros gigantes, que lo digo gigante, pero en verdad es un diámetro muy pequeño, es compacto y plegable, y lo que hace es taladrar para sacar agua. Y eso es un mecanismo que se ha diseñado para en realidad traer el agua subterránea de las capas de hielo y luego utilizarlo para la construcción. Eso, y una de las cosas que más me impactó, creo que también, bueno, tiene relación con la Luna, pero es cuando se hacían estos viajes, los primeros viajes, que tuvimos acceso a los diarios de los astronautas, que son increíbles de leer, sobre todo por la experiencia que pasaron. Desde el punto de vista como arquitecta, describen lo que hacían, su día a día, su rutina, y se escriben muy bien cosas del día a día, como ir al baño, cómo comían, cómo abrían el paquete, cómo tomaban el agua y cómo se bañaban, que son cosas muy curiosas para mí, que te dan una idea y un incentivo de cómo tiene que cambiar ese concepto de ir al baño, de comer, de cómo ha cambiado tan drástico de la Tierra al espacio. Y eso es algo que me llamó mucha atención para motivarme a mejorar esas condiciones. Encuentro increíble tu trabajo, Luciana. Aparte, eres
súper joven, latina, mujer. Estamos muy orgullosos de que tú estés allá haciendo ese trabajo y que te vaya muy bien, Luciana. Gracias por estar con nosotros en Futuro 360. Muchas gracias a ti por la invitación.